Gracias a todos por conectarse el día de hoy. Espero que se encuentren todos muy bien. Y pues es para mí un gusto estar aquí nuevamente con esta invitación y oportunidad de que podamos estudiar y compartir un poquito más acerca de la palabra de Dios. Eh, la vez pasada hablamos acerca del costo de la redención, y de cómo eso se vio reflejado en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Tocamos brevemente el tema de las plagas. Obviamente no nos metimos a cada uno de los detalles porque es mucho. Yo creo que en una hora de tiempo no nos alcanzaría para cubrirlo todo, pero vimos algunos detalles de las maravillas que Dios hizo en Egipto, sobre todo de la importancia que tuvo el sacrificio de la Pascua que Dios le ordenó en Egipto, al pueblo de Israel, que él instituyó en esa ocasión, y de cómo él ejecutó juicio y venganza sobre los dioses de Egipto por la opresión de su pueblo. Y también yo creo que es parte de lo que Dios hizo, es parte de la justicia que Él ejecutó por el asesinato de todos los niños varones que leímos al principio también del Éxodo, en aquella ocasión que estudiamos. Eh, entonces, el día de hoy quisiera que continuáramos un poquito con el tema del Éxodo de Egipto, porque es un tema central que vale la pena analizar, sobre todo a medida que nos vamos acercando a la Pascua. Creo que vale mucho la pena que, que sigamos estudiando al respecto. Y quisiera que continuáramos donde nos quedamos, ¿sí? Y no vamos a leer todos los capítulos, porque como les digo, es mucha información y la intención aquí fue tratar de resumir algunos puntos y algunas cosas que son importantes para que analicemos. Eh, bueno, si a ustedes les gustan los títulos de los mensajes, en esta ocasión quisiera hablar de la salida de Egipto de nuestro corazón. Y es en lo que me quiero centrar. Si ustedes pueden leer los capítulos en Éxodo 13 y 14, los invito a que lo hagan, pero la forma en que Dios eh, saca a los hijos de Israel de Egipto es totalmente maravillosa. Nunca se había oído de nada similar, ni siquiera cerca. Y lo sabemos porque no hay ningún otro Dios, además del Dios verdadero. Pero en Éxodo 14, vamos a retomar ahí. Nos quedamos en Éxodo 14. Comenzando en el verso 1, dice: Y el Señor habló a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel que giren y acampen delante de Pi Ahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zephón. Les dice: Ustedes acamparán delante de él junto al mar. Verso 3 dice: Porque el faraón dirá de los hijos de Israel: Ellos están atrapados en la tierra, el lugar desolado los ha encerrado. Y dice en el verso 4: Y yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga. Yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, y será glorificado a través del faraón y de todo su ejército, para que los egipcios puedan saber que yo soy el Señor. Y ellos hicieron así, obedecieron la indicación, la instrucción de Dios. Ahora, Dios les estaba diciendo aquí en el verso 4 el propósito de por qué Él lo estaba planeando así, de por qué les dijo: no, no nos vamos a ir por el camino que, que ellos conocían hacia la tierra prometida, sino vamos a irnos por acá. Y continuando aquí, dice en el verso 10, bueno, ustedes pueden leer los versos intermedios entre el verso 4 y el verso 11. Lo que viene en esos versos en resumen es que cuando Faraón se da cuenta que se van por ahí, él decide juntar su ejército, reunir su gente, decir: vamos atrás de ellos, con ese corazón endurecido que Dios dijo. Ahora, si llegamos al verso 10, dice: Faraón se acercó a los hijos de Israel, ellos levantaron, y los hijos de Israel levantaron sus ojos. Y aquí los egipcios marchaban tras ellos, y ellos estaban muy asustados, es decir, los israelitas, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y le dijeron a Moisés, noten lo que dice el verso 11, dice: Nos ha sacado para morir en el lugar de su lado, porque no había tumbas en Egipto. Para eso nos sacaron, para eso nos sacaste de Egipto. No fue Dios, le están reclamando a Moisés, dicen: para eso nos sacaste. ¿Por qué has tratado, lidiado de esta forma con nosotros para sacarnos de Egipto? ¿Para qué nos sacabas? Verso 12: ¿No te dijimos esta palabra en Egipto diciendo: déjanos solos para que podamos servir a los egipcios?
porque hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el lugar desolado. Entonces, aquí hay muchas cosas que analizar, ¿verdad? Porque ciertamente ellos salieron, ciertamente cuando Dios abre la puerta finalmente, cuando Dios dice, ok, ahora salen, ellos salen de Ramsés, que era la capital de Egipto en aquel entonces, y empiezan el viaje hacia la tierra prometida. Ahora, Dios todo, nosotros lo sabemos, que Dios todo lo hace con un propósito, lo hace con un propósito. Y aquí tenía un propósito también, lo vimos en el verso 4. Yo voy a mostrarme a mí mismo a los egipcios y también de paso al mismo pueblo de Israel, ¿sí? Que ellos también estaban ahí y el milagro que ellos presenciaron en este acontecimiento, yo creo que jamás se imaginaban que iban a ver algo así, aun cuando vieron todas las plagas en Egipto. Ahora, aquí vemos una forma de pensar muy particular en lo que le están diciendo los hijos de Israel a Moisés. Y esta forma de pensar es muy propia de la naturaleza humana, que radica en el pensamiento de que si Dios me quiere salvar o me quiere ayudar, mi expectativa como persona, como ser humano, es que sea bajo mis condiciones, es que sea bajo las condiciones que yo espero. Si me va a sacar Dios de Egipto, entonces eh, de alguna manera asumimos, o cuando Dios nos ayuda, que no va a haber ningún reto, que no va a haber alguna dificultad de por medio. No es que Dios no nos esté ayudando, pero así pensamos, así piensa la naturaleza humana. Mi expectativa es que sea bajo las condiciones que yo me imagino que van a ser. Ahora, ellos acababan, como les digo, de ver todo lo que Dios había hecho por ellos en Egipto, de cómo los estaba sacando e incluso les declara el propósito de por qué los llevó por ahí. Dice, yo me voy a mostrar a los egipcios, ustedes, yo los voy a librar. Pero aún así, la visión de los hijos de Israel todavía no daba para más de lo que veían sus ojos. Todavía no podían ver más allá. Eh, Veían el mar enfrente, pues ¿cómo le vamos a hacer, verdad? No, ¿cómo vamos a cruzar esto? Qué, ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Para qué venimos aquí? Y luego encima de eso viene Faraón detrás con la presión de que pues, nos van a matar, ¿verdad? Nos quieren. Ahí viene Faraón atrás de nosotros. Obviamente la naturaleza humana es como es y empieza a florecer este pensamiento, estos comentarios. Y Moisés le dice al pueblo, en el siguiente verso, Moisés le dice al pueblo, no teman, no teman. Le dice, permanezcan quietos y vean la salvación del Señor, la cual obrará por ustedes hoy, porque los egipcios, a quienes han visto hoy, nunca los van a volver a ver. No los verán de nuevo. Verso 14, el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán quietos. Ahora, si hay algo que hasta este punto ellos podían ver es que Dios había peleado por ellos. Ellos no tuvieron que realmente hacer mucho durante las plagas en Egipto, más que como vimos la vez pasada, el sacrificio de la Pascua que Dios sí les ordenó. Aquí sí tienen que hacer algo, aquí sí les estoy dando esta instrucción, esto es como lo tienen que hacer. Pero realmente todo lo demás que ellos habían visto, las maravillas de Dios que ellos habían visto en Egipto, uno pudiera pensar, ok, si le está diciendo el Señor va a pelear por ustedes, Él va a pelear por ustedes y ustedes estarán quietos. Y así fue, porque como queda de manifiesto el resto del capítulo, Dios hace estas maravillas, la maravilla de abrir el mar, el pueblo de Israel pasa por tierra seca, cruza, y después dice en el verso 27, si bajamos aquí en el mismo capítulo, el verso 27 dice que Moisés tiró su mano sobre el mar y el mar regresó a su fuerza cuando apareció la mañana. Y cuando los egipcios trataron de huir, trataron de salir porque ya se han metido, ya iban en persecución de los israelitas, el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes. Y todo el ejército de Faraón, estamos en el verso 28, que entró al mar tras ellos, no quedaron de ellos tantos como uno. No quedó de ellos tantos como uno. Pero los hijos de Israel caminaron sobre tierra seca a través del medio del mar y las aguas eran un muro para ellos a su mano derecha y a su mano izquierda. Así fue como el Señor salvó a Israel aquel día de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos
sobre la orilla del mar. Verso 31, e Israel vio aquella gran obra la cual el Señor hizo sobre los egipcios y el pueblo temió, dice que la palabra temió al Señor y creyó al Señor y a su siervo Moisés. El pueblo temió al Señor y creyó al Señor y a su siervo Moisés. Ahora, hasta aquí la historia va muy bien, ¿verdad? O sea, va bien en el sentido de que eh, vieron esto y dice que temieron y creyeron. Y es una cosa tremenda. Si nosotros nos imaginamos, eh, es una liberación bastante fuera de lo común, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar que Dios iba a hacer esto? Y Dios ya tenía su plan, Dios sabía lo que iba a hacer. Pero el capítulo 15 está dedicado mayormente a una alabanza a esta liberación. Y los siguientes capítulos y versos, nos vamos a quedar un poquito, a enfocar en algo muy importante en esos capítulos, en esos versos, el resto del mensaje del día de hoy, porque hasta este punto el pueblo estaba ya oficialmente, vamos a decir, una vez que cruzan el Mar Rojo, están oficialmente ya fuera de Egipto físicamente, ¿verdad? Están fuera de Egipto. Dios completa esa liberación después del cruce del Mar Rojo, cuando aniquila el ejército de Faraón, aniquila a todos sus soldados, sus hombres, es cuando se completa en el plano físico. Pero quisiera que nos hagamos la pregunta, ¿había Egipto salido de los corazones de los israelitas? ¿Había salido Egipto de su corazón? Porque ¿qué pasó después con el pueblo de Israel? Y más importantemente, ¿qué pasa con nosotros después de que Dios nos libra y nos saca del Egipto espiritual que es este mundo? Porque si leemos esto que acabamos de ver y lo que vamos a leer en unos segundos, unos minutos, perdón, eh, hay un paralelo con nosotros, porque Dios nos saca del Egipto espiritual de este mundo. Es lo que vamos a recordar en la noche de ser muy observada, ¿verdad? Es una de las cosas, una de esas maravillas que Dios fijó. Y si ustedes van a recordar esta noche, ¿verdad? Se los dio como una ordenanza y nosotros lo recordamos y yo recuerdo que desde niño muchas veces en la iglesia, en esa noche en específico en la plática, dice, ¿cuándo lo llamó usted Dios a la verdad, verdad? ¿Y cuándo lo sacó Dios a usted del Egipto espiritual? Eh, bueno, la verdad es que es un trabajo que todavía está en proceso en nosotros. Esa es la verdad de las cosas. Porque si nos hacemos, si somos sinceros con nosotros mismos, nos podríamos hacer la pregunta, deberíamos hacernos la pregunta, ¿salen las cosas de este mundo del pecado que nosotros llevamos dentro de nuestro corazón también? O de qué depende eso? ¿De qué depende eso? Porque Dios en un punto de nuestra vida nos llama al arrepentimiento, ¿verdad? Y nos mueve a que seamos, a que nos arrepintamos, a que seamos bautizados para poder recibir su Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Eso es parte de lo que vamos a estar celebrando en los días de panes ácimos, de panes sin levadura. Eh, Continuamos en el capítulo 15 de Éxodo, en la última parte, porque como les digo, la primera parte habla acerca de todo el cántico, de toda la alabanza, de todo el agradecimiento que había de parte del pueblo de Israel hacia Dios. Pero vamos a empezar en el verso 22 de Éxodo 15, que dice que Moisés, después de ahí, trajo a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el lugar desolado de Sur. Y anduvieron 3 días en el lugar desolado y no hallaron agua. Y cuando llegaron a Mara, no podían beber de las aguas de ahí porque eran amargas. Por tanto, el nombre de ella fue llamado Mara. Y la gente, verso 24, murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Y él exclamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y cuando él lo había echado en las aguas fueron endulzadas. Y ahí el Señor hizo un decreto y una ley para ellos y ahí, noten lo que dice aquí enseguida, ahí él los probó. Porque esto es algo que pasa después de que Dios nos llama, ¿verdad? Nos llama a arrepentirnos, nos llama a que nos bauticemos, nos llama a que comencemos a caminar con Él. Pero ¿qué pasa después de eso? Viene este periodo de prueba, ¿verdad? Viene, dice que ahí Él los probó y Él dijo, verso 26, si diligentemente escuchan a la voz del Señor su Dios, estas son palabras de Dios a través de Moisés al pueblo,
y hacen lo que es correcto a su vista y dan oído a sus mandamientos y guardan todas sus leyes, no pondré ninguna de estas enfermedades sobre ustedes, las cuales he traído sobre los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Ahora, ahí está hablando también de otro aspecto muy importante que es la sanidad, ¿verdad? Que es algo que es una parte también muy importante que nosotros celebramos en la ceremonia de la Pascua, que es a través de nuestro Señor Jesucristo que podemos tener sanidad. Ah, bueno, aquí estamos leyendo en el Antiguo Testamento y esta es otra prueba de que nuestro Señor Jesucristo era el Dios del Antiguo Testamento. Dice, yo soy el Señor quien los sana. Siguiente verso dice que llegaron a Elim, donde había 12 pozos de agua y 70 palmeras y acamparon ahí junto a las aguas. Entonces viene un periodo de prueba, ok, y dice Dios, ok, los voy a probar, les voy a dar algo de descanso, pero ¿qué pasa después? Continuando aquí rápidamente, el siguiente capítulo que dice que después de Elim se levantó la congregación y vino al lugar al desierto de Sin, al lugar desolado, que está entre Elim y Sinaí, en el 15º día del segundo mes. Estamos hablando más o menos un mes después de que partieron de la capital de Egipto. Dice el verso 2, entonces la congregación entera de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el lugar desolado. Por tercera ocasión estamos viendo una murmuración contra Moisés y contra Aarón en este caso. ¿Por qué contra ellos? Porque ellos son los líderes que pueden ver físicamente, ¿verdad? Y los hijos de Israel les dijeron, oh, que hubiéramos muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto. O sea, fíjense en las palabras que están diciendo. Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan al máximo, porque ustedes, señalando, nos han traído a este lugar desolado para matar a esta asamblea de... Tercera vez que vemos un reclamo aquí. Tercera vez que vemos esta actitud de vamos, o sea, sin visión, y vamos a adentrarnos un poquito más en esos unos minutos, pero tercera vez que le van y les reclaman, ustedes nos sacaron para matarnos. Y son palabras muy severas, son acusaciones muy severas después de todo lo que Dios había hecho por ellos. Esta afirmación era totalmente irracional, porque para empezar, vamos a suponer, si Dios los hubiera querido matar, los podía haber matado donde fuera, ¿verdad? No tenía que sacarlos al desierto para hacerles nada y realmente era una mentira. Sin embargo, había algo más que Dios quería llevar a cabo con esto. Entonces, verso 4, vemos aquí el Señor dirigiéndose a Moisés otra vez, le dice, he aquí, veré pan desde los cielos para ustedes y el pueblo saldrá y recogerá una cierta cantidad todos los días para que yo pueda probarlos. Para que yo pueda probarlos, ¿en qué? ¿Qué es lo que Dios quiere saber? ¿Qué es lo que Dios quería saber con ellos? ¿Qué es lo que Dios quiere saber con nosotros ahora? Si vamos a caminar en su ley o no vamos a caminar en su ley. Si lo vamos a amar o no lo vamos a amar. Si vamos a esperar en Él o no vamos a esperar en Él. Esas son las cosas que Dios quiere ver y que quiere probar. Tanto lo hizo con ellos como lo hace con nosotros ahora. Aquí vuelve a reafirmar que es un periodo de prueba. Lo dice por segunda vez, es una reafirmación. Yo los estoy probando. Si Dios hubiera querido sacarlos de Egipto y llevarlos directamente a la tierra prometida, lo pudo haber hecho sin ningún problema. Pero esa no es la forma en que Dios trabaja. No fue la forma en que Dios trabajó con el pueblo de Israel y tampoco es la forma en que Dios trabaja con nosotros hoy. No nos cumple la promesa directamente solamente porque nos lo dijo que nos lo iba a dar algo, o sea, una promesa. Vamos a hablar de la promesa que ustedes quieran, ¿verdad? La vida eterna, que es la promesa más grande que podemos tener. La vida eterna no viene solamente porque Dios nos prometió que nos la iba a dar. Hay algo que se tiene que hacer. Dios tiene una forma de trabajar, Dios tiene una forma de procesos que Él lleva. Dios tiene eh, una forma de probarnos para ver si lo vamos a amar, porque es lo más importante al final de cuentas. Si estamos dispuestos a hacer lo que Él nos dice o no estamos dispuestos. Y Dios nos creó y nosotros sabemos con libre albedrío. No nos obliga, no nos forza a que lo seamos. No es a fuerza. A nosotros no, Dios nos dice, o sea, lo tienes que hacer, nos dice, lo tienes que hacer si quieres vivir. Me tienes que amar, me tienes que seguir, pero no es forzosamente. El que no quiera
los que no queramos o no quisiéramos hacerlo, también Dios tiene un plan para eso. Y en base a lo que estamos leyendo aquí, podemos ver que la salida de Egipto era solo el comienzo de ese trabajo de Dios. Dios nos llama a nosotros y nos saca también del mundo, como lo decía hace unos minutos. El mundo es tipificado por Egipto, ¿verdad? Entonces, pero después viene esa parte de prueba de Dios para ver si en realidad estamos dispuestos a sacar Egipto de nuestro corazón, a sacar eso de nuestro corazón, porque Dios nos puede sacar del mundo, pero con qué tantas cosas del mundo nos quedamos nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente y están ahí adentro y en lo profundo, donde nadie las ve, ¿verdad? Esa es la pregunta que me gustaría que nos hiciéramos hoy, aquí los que estamos presentes. ¿Qué tanto del mundo retenemos nosotros, que no nos queremos desprender de eso? Porque Dios nos sacó a una nueva vida, ¿verdad? Un nuevo camino de vida, una nueva forma de vida, pero ¿con qué tanto le decimos nosotros que sí a Dios? Pero ¿con qué tanto nos queremos quedar? ¿Con qué tanto queremos retener sin que los demás lo vean, sin que los demás se den cuenta? Porque eso es al final de cuentas el análisis y la introspección que debemos de estar haciendo estos días, eh, ahora mientras nos acercamos a la Pascua. Entonces, la pregunta para mí hoy, la pregunta para usted hoy es, ¿cuál es el Egipto que hay en su corazón? ¿Cuáles son esas cosas del Egipto espiritual que todavía tiene en su corazón? Si quieren una definición para generalizar, eh, yo la forma en lo que lo definiría es que esas cosas del Egipto espiritual pueden ser cualquier cosa que nos estorba y nos impide llegar a la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Lo voy a repetir porque les digo, esto es opinión, no es algo que viene en las escrituras, pero yo lo definiría de esa forma. Si es Egipto espiritual o esas cosas del Egipto espiritual es cualquier cosa que nos estorba y nos impide llegar a la verdadera libertad que es en Cristo Jesús, para nosotros hoy. Y eso es precisamente lo que vamos a celebrar, como les digo, durante 7 días en panes sin levadura. Porque sacar la levadura, sacar el pecado de nuestras vidas es también sacar esas cosas que no han salido, que todavía está ahí adentro de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Qué son esas cosas del Egipto espiritual para usted en su vida? ¿Qué nos hemos traído desde que Dios nos llamó a ese éxodo espiritual, por así decirlo? Vayamos a Éxodo 17, nada más para ver un relato más. Éxodo 17 en el verso 1 dice, continuando aquí, en este trayecto, trayecto de los hijos de Israel, fuera de Egipto, en camino hacia la tierra prometida, dice, Éxodo 17:1, y toda la congregación de los hijos de Israel viajaron del lugar desolado de Sin tras sus viajes, de acuerdo al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no hubo agua para el pueblo de beber. Otra vez, una prueba, un obstáculo, ciertamente, ¿verdad? No tener agua en medio del desierto, no vamos a decir que no es un obstáculo, un impedimento, algo que no es ideal. Y dice el verso 2, y el pueblo discutió con Moisés y dijo, danos agua que podamos beber. Y Moisés le dijo, ¿por qué discuten conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Y el pueblo tuvo sed ahí y el pueblo murmuró otra vez contra Moisés y dijo, ¿por qué es esto que nos has sacado para matarnos y a nuestros hijos y a nuestro ganado con sed? Pareciera que cada vez que se presentaba un inconveniente, una incomodidad, eh, el punto principal en la mente de ellos era decir, si algo se presenta que no es de acuerdo a las condiciones que yo espero, entonces es por esto, ¿verdad? Es porque nos sacaste para matarnos de sed, es porque nos sacaste para matarnos de hambre. Sí pueden ver conmigo el patrón que está en estos capítulos, ¿verdad? Y dice el verso 4, y Moisés clamó al Señor diciendo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? ¿Qué voy a hacer? Están ya casi listos para apedrearme, le dice, y el Señor dijo a Moisés, ve delante del pueblo,
toma contigo a los ancianos de Israel y toma tu vara con la cual golpeaste el Nilo, tómala en tu mano y ve. Y aquí estaré delante de ti, ahí sobre la roca en Horeb, y tú golpearás la roca y saldrá agua de ella para que la gente pueda beber. Y Moisés hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y él llamó el nombre del lugar, verso 7, Masá y Meriba, a causa de la discusión de los hijos de Israel y porque ellos tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? ¿Está el Señor entre nosotros o no? Es como decir, ok, si Dios está aquí, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué no hay agua? ¿Por qué no hay comida? ¿Por qué? Si está Dios entre nosotros, claramente Dios estaba con ellos, si no, no estarían en ese lugar para empezar. Ahora, dicho sea de paso, es fácil hablar, ¿verdad? Es fácil hablar y verlo con la Biblia en la mano, ¿verdad? Cuando no está uno ahí, porque ciertamente la naturaleza humana es una naturaleza humana en cualquier persona y en cualquier circunstancia. Y tampoco vamos a decir que nosotros somos perfectos porque la verdad es que estaríamos mintiendo, ¿verdad? Pero esto es algo muy propio de la naturaleza humana. Ahora, hay un par de cosas que sí son, creo que vale la pena resaltar aquí. Y lo vemos aquí muy, muy claro en este ejemplo. Número uno, y es algo que ya venimos comentando, si las cosas empiezan a poner difíciles en nuestra vida, en una situación en particular, en lo que sea, se da lugar a malas actitudes y se toma cualquier excusa o pretexto para reforzar esa actitud o esa postura. Es algo muy propio de nuestra naturaleza humana. A las primeras de cambio, si algo se pone difícil, si algo no es como pensábamos que iba a ser, si hay alguna prueba que se presenta, lo más fácil para el ser humano es adoptar la actitud equivocada. Adoptar la actitud equivocada y además de eso, se toma cualquier excusa o pretexto para reforzar esa actitud o esa postura. Para eso nos sacaron, ¿verdad? Cero responsabilidad propia, cero decir, ok, Dios nos llamó para algo. Reconocer esa parte y decir, Dios no nos sacó para matarnos aquí. Después de todo lo que Él hizo en Egipto por nosotros, Dios no nos sacó para matarnos aquí. Pero al parecer creer eso era muy difícil. Y a manera de reflexión para nosotros, vuelvo a decirlo, porque esto se presenta en cualquier persona que seamos ser humano, ¿verdad? Que seamos seres humanos. Está bien que nos preguntemos qué es lo que define nuestra actitud o de qué depende mi actitud. Depende de lo que alguien nos haya dicho, nos haya hecho. Depende de si nuestras circunstancias son ideales o son difíciles en un determinado momento. Depende de cómo vayamos viendo las cosas a nuestro alrededor, de eso depende de nuestra actitud o qué es lo que define nuestra actitud. Una pregunta para reflexionar. Y segundo, cuando damos lugar a estas actitudes, se pierde de vista la visión. Se pierde de vista la visión. Y si ustedes leen Proverbios 29 y 18, algunos de ustedes lo conocen bien, si gustan pueden pasar ahí, pero es breve el verso, dice, donde no hay visión, la gente perece. Pero, dice, feliz es el que guarda la ley. Ahora, cuando nosotros adoptamos una forma de pensar que es de esta manera, de estas actitudes, nos estamos bloqueando nosotros mismos, estamos perdiendo de vista el enfoque, estamos perdiendo el enfoque más bien, estamos perdiendo de vista la meta hacia dónde vamos. La meta era la tierra prometida. Si Dios dijo que ahí nos va a llevar, ahí nos va a llevar. Nosotros con su promesa de la vida eterna, si Dios dice que nos va a llevar ahí, nos va a llevar ahí. Ahora, bien estipulado, definido, que no va a haber problemas, que no va a haber dificultades. Claro que no. Al contrario, al contrario, en el Nuevo Testamento viene que es en una, creo que es en el libro de Hechos, si no me equivoco, que Pablo le instruye a los hermanos en, si no me equivoco, creo que es en Listra y Iconio, después de que lo apedrearon, que era necesario que a través de muchas pruebas entrásemos en el reino de Dios. Entonces,
Si algo tenemos más bien asegurado es que el camino no va a ser fácil, va a ser difícil. Fácil no va a ser, pero la promesa ahí está. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. Y cuando nosotros, volviendo al tema, nos traemos cosas de Egipto con nosotros, de ese Egipto espiritual, nos estorban para ver más allá de nuestro presente muchas veces. Nos impiden ver con la mirada celestial que Dios quiere que tengamos a través de su Espíritu Santo nosotros. Si ustedes recuerdan cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, y vale la pena mencionarlo, cuando estaban a punto de salir de Ramsés, trajeron con ellos toda clase de cosas valiosas, de objetos valiosos de oro, de plata, eh, cosas de gran valor que los egipcios les dieron, dijeron, tengan, váyanse. ¿Sí? Se los dieron y salieron cargados con gran riqueza. Eso viene ahí, viene especificado. Pero si el corazón y la mente no están donde deben estar, entonces lo que pasa es que sale hasta un becerro de oro, ¿verdad? Como no vamos a leer todo ese relato, ustedes ya lo conocen después de esto que acabamos de leer aquí. El pueblo en el desierto, Dios los trae al Sinaí, les da su ley, ordena a Moisés a que suba al monte para entregarle su ley por escrito, que la traiga al pueblo. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Ustedes lo pueden leer en Éxodo 32, les digo, no vamos a ir ahí ahorita, pero viene en Éxodo 32, dice que cuando la gente vio que Moisés tardaba en bajar, otra vez, no se veía más allá del presente, no se veía más allá de lo que está ahí. Y entonces, ¿qué dijo? Tráiganme sus alhajas, tráiganme todo lo que es de valor para ustedes. Y los fundió e hizo un becerro de oro. Y cuando Moisés regresa, le dice, no, pues que salió este becerro. Ese becerro realmente salió del corazón de lo que todavía ellos traían, que se trajeron con ellos, ¿verdad? Y en el plano físico también, sacaron todas esas cosas de Egipto y lo fundieron en un becerro en el desierto. Entonces, no importa qué se tiene o no se tiene. No importa qué falta o no falta. Porque mientras no haya un cambio profundo y conversión hacia Dios, en mí, en usted, en cualquier persona, los patrones se siguen repitiendo. Los mismos patrones se siguen repitiendo. Lo hemos visto aquí 3 veces. Y dice en números, y vamos a voltear ahí en un minuto, pero que 10 veces tentaron a Dios en el desierto y retaron a Dios, los hijos de Israel. Entonces, no importa que se tiene o no se tiene. Si no hay esa conversión profunda y ese cambio profundo hacia Dios, los patrones se siguen repitiendo. Vayamos a Números capítulo 13 para ver cómo nos estamos adelantando, obviamente, eh, ya algún tiempo después de que salieron de Egipto. Nos estamos brincando algunas cosas, obviamente, por cuestión de tiempo, pero vamos a Números 13 en el verso 21. Números 13, 21. Aquí está hablando, solo para darles un poquito de contexto antes de entrar en el verso 21. eh, Finalmente, después de todas estas cosas de que hacen el becerro de oro, Dios los trae a la orilla de la tierra prometida. Les dice, le ordena a Moisés, ¿sí? que reúna a algunos hombres para que vayan a reconocer la tierra, para que vayan, que la vean, que la inspeccionen y que traigan un reporte. ¿Sí? Y dice en el verso 21 que, bueno, previo al verso 21 se dice que Josué, hijo de Nun, reunió a otros 11, ¿sí? De las tribus de Israel, y fueron 12 los que fueron a reconocer la tierra. Dice en el verso 21 que ellos subieron y reconocieron la tierra desde el lugar desolado de Sin, desde ese desierto donde todavía estaban, hasta Rehob, como cuando los hombres van a Amat. Y subieron por el sur, verso 22, y llegaron a Hebrón, donde estaban Aimán, Sesai, Talmai y los hijos de Anac. Ahora, los hijos de Anac se dice que eran hijos de que eran gigantes, ¿verdad? Y dice aquí, ahora Hebrón fue construida 7 años antes que Zoán en Egipto. Verso 23, y llegaron al valle de Escol y cortaron de ahí una rama como un
una rama con un racimo de uvas y lo llevaron entre dos hombres sobre un bastón y algunas de las granadas y de los higos del fruto de la tierra, de la abundancia que había en esa tierra. Y dice que el lugar fue llamado Escol por el racimo de uvas que los hijos de Israel cortaron ahí y volvieron a explorar la tierra después de 40 días. 40 días los mandaron, se estuvieron moviendo obviamente un número de hombres muy razonable como para ir a inspeccionar la tierra, ir a verla, sin que fueran rastreados, ubicados, ¿verdad? Y dice que partieron de la tierra y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel al lugar desolado de Parán. Estamos leyendo números 13:26. Dice a Cades, y trajeron palabra de regreso a ellos y toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra, lo que trajeron, y ellos le contaron y dijeron, llegamos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente, ciertamente fluye leche y miel. O sea, están corroborando lo que Dios les había dicho desde un principio. Los voy a llevar a esta tierra que es así. Dice, y este es el fruto de ella, les dicen los espías. Sin embargo, el pueblo que vive en ella es fuerte y las ciudades están amuralladas, muy grandes. Y también vimos ahí a los hijos de Anak. Los amalecitas viven en la tierra del sur y los hititas y los jebuseos y los amorreos viven en las montañas y los cananeos viven junto al mar y junto a la orilla del Jordán. Y entonces empiezan a decir, empiezan con lo bueno, ¿verdad? Vamos a decir, empiezan, la tierra está buena, la tierra es lo que Dios dijo sin lugar a dudas, pero hay un problema y el problema se magnifica, ¿verdad? Se hace grandote, muchas veces hacemos eso nosotros como personas, magnificamos las cosas donde realmente nuestro enfoque no debe estar ahí. Y, y dice en el siguiente verso, el verso 30, pero Caleb cayó al pueblo delante de Moisés y dijo, a ver, momento, dijo, subamos de inmediato y poseámosla porque somos muy capaces de vencerla. ¿Y por qué lo dijo Caleb? ¿De dónde vienen estas palabras de Caleb? No dijo somos capaces mucho por nuestra fuerza, sino porque él veía, él ya había visto todo lo que Dios había hecho por el pueblo, todo lo que Dios dice, si nos libró de Egipto, que es el país más poderoso del mundo, de verdad creemos que Dios no nos puede dar esta tierra si para eso nos trajo, para eso nos sacó, para eso sí los había sacado. Qué irónico, ¿verdad? Qué irónico que durante todo este viaje se ponían las cosas ahora sí un poquito difíciles y Gane decía, es que nos sacaron para matarnos, nos sacaron para esto, pero ahora llegan finalmente al propósito para el cual Dios los había sacado y esto es lo que sale del corazón. Esto es lo que sale de la mente. Por eso, si no hay una conversión profunda, se repiten los patrones. Nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en el obstáculo, pero nos enfocamos en Dios, que es quien puso la prueba para empezar y que nos puede librar de ella. Y que detrás nos dice, te estoy probando. Aunque muchas veces no lo vemos así, ¿verdad? Pero le dice, subamos de inmediato. Pero los hombres que subieron con él dijeron, nosotros no somos capaces de subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y trajeron un mal reporte de la tierra que habían explorado a los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para explorarla es tierra que devora a aquellos que viven en ella. O sea, unos están diciendo una cosa que es buena la tierra y están luego diciendo que es tierra que devora a aquellos que viven en ella. Dice, y todo el pueblo que vimos en ella eran hombres de gran estatura. Y ahí vimos, verso 33, a los gigantes, a los hijos de Anac, los hijos de Anac de los gigantes, y éramos a nuestra propia vista como saltamontes, y así éramos a la vista de ellos. Eh, una vez algún ministro comentó respecto a esto, dice, pues yo dudo mucho que les hayan preguntado a ellos cómo les parecían, ¿verdad? Si se veían chiquitos o cómo. Esta realmente era una suposición de ellos mismos. Pero hermanos, aquí también es importante resaltar que si nuestra fe no está creciendo, entonces está sucediendo lo contrario. Si la fe no está creciendo, si no se está nutriendo, si no está incrementando, entonces está sucediendo lo contrario. No hay punto medio, o crece o decrece. ¿Sí? Ahora, trasladando esto a cada uno de nosotros, ¿cómo vamos cada uno de nosotros en nuestro propio viaje?
¿Está creciendo nuestra fe o no? Para estas alturas del viaje, Israel ya estaba muy cerca de la tierra prometida, pero la actitud era ya de desánimo total. Noten lo que dicen el verso 31. Dicen, nosotros no somos capaces de subir. Y algo de cierto había en esa afirmación, sí es cierto, no eran capaces por ellos. Pero ¿dónde estaba la fe en Dios? ¿Dónde estaba la fe en aquel que los libró de Egipto? ¿Dónde estaba la fe de que si Dios los llevó hasta ahí, ¿por qué no los iba a introducir totalmente? Porque allí estaba el propósito finalmente y no lo vieron, no lo vieron. Dios no estaba ni siquiera en sus mentes, en esa ecuación para decir, es cierto que por nosotros no podemos, pero si Dios nos ha traído hasta aquí, y Él dice, vayan, vamos. Si Dios dice, vayan, vamos. No había eso más que en dos hombres de ellos que fueron Josué y Caleb, y ustedes lo saben bien. Bueno, vamos a terminar la historia aquí en el siguiente capítulo nada más. En Números 14, en el verso 1, aquí enseguida dice, y toda la congregación alzó su voz y gritó. Y el pueblo lloró esa noche. Y todos los hijos de Israel, por 10ª vez, murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Y toda la congregación les dijo, oh, que hubiéramos muerto en la tierra de Egipto y que hubiéramos muerto en el lugar desolado. ¿Y por qué el Señor nos ha traído esta tierra para caer por la espada? Para que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa. ¿No sería mejor para nosotros regresar a Egipto? O sea, les digo, los patrones se repiten. No había un momento para pausar, para calmarse y decir, ok, habíamos dicho que nos había sacado para matarnos de hambre, no fue así. Renegamos. Habíamos dicho que nos había sacado para matarnos de sed, tampoco fue así. Ahora estamos diciendo que nos sacó para matarnos a filo de espada en esta tierra. No, tampoco tiene sentido. O sea, no hay más allá. No había más, no había para más en esa visión que ellos tenían. Más bien era falta de visión. Y se dijeron unos a otros, verso 4, hagámonos un líder y volvamos a Egipto, vamos a regresarnos. Ya vamos a regresarnos porque no, de plano, no. Y Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, el hijo de Nun, y Caleb, el hijo de Jefuné, de aquellos quienes inspeccionaron la tierra, se rasgaron las ropas de no creer lo que estaban viendo, de decir esta ofensa contra Dios, y dice, y le hablaron a toda la compañía de los hijos de Israel diciendo, la tierra la cual atravesamos es para explorar, la tierra la cual atravesamos para explorar es excesivamente buena. Viendo lo positivo, viendo realmente ellos sí el propósito de Dios, dijo, Jesús nos sacó a esto, vamos, el momento es ya. Si el Señor se agrada de nosotros, les dijeron, entonces Él nos va a introducir en la tierra y nos la va a dar. Una tierra que fluye con leche y miel. Solamente no se rebelen contra el Señor, ni teman al pueblo de la tierra, porque ellos son pan para nosotros. Están tratando de animar. Había otro espíritu muy diferente al enfoque en el obstáculo. Ellos estaban viendo la verdad, estaban viendo si Dios se agrada en nosotros, Él nos la va a dar. Si Dios dice, vayan, vamos. Si Dios dice, ve porque te estoy encomendando que vayas, que la tomes, esto es como lo vas a hacer, sin dudarlo hay que ir. Pero ellos les decían, su protección ha sido quitada de ellos y el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Ahora, ¿de dónde viene eso? O sea, Josué y Caleb claramente lo sabían, lo sentían, sabían que Dios estaba con ellos y dijeron, no teman, no les teman. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan, y la gloria del Señor apareció en el tabernáculo de la congregación ante todos los hijos de Israel. Y me voy a detener aquí porque, como les digo, si leéramos cada capítulo verso por verso, es demasiada información. Ustedes ya conocen el resto de la historia, pero lo que pasa después de esto es que Dios finalmente emite juicio contra toda aquella generación que se perdió la oportunidad de entrar en la tierra a la cual Dios había planeado llevarlos.
Toda esa generación se la perdió. Ustedes los invito de verdad a que lean el resto del capítulo, si tienen oportunidad hoy o otro día, de qué es lo que pasa. Dios emite ese juicio contra el pueblo de Israel, los manda de regreso al desierto, dice, por cada día que exploran la tierra, van a andar un año en el desierto como castigo. Y solamente Josué y Caleb van a entrar. Que dicho sea de paso, esto no es parte del tema, pero que algo para realmente destacar de parte de Josué y Caleb, estar 40 años en el desierto y no pensar, oye, pero si yo qué culpa tengo, ¿verdad? Yo no, ese es otro tema que también está muy interesante, pero la verdad, sobrellevar el castigo del pueblo sobre ellos también algo dignísimo de aprender de eso, ¿verdad? De estos dos hombres que realmente tenían un espíritu diferente, Dios lo dice. Dios lo dice en este capítulo. Les digo, los invito a que lo lean en una oportunidad, pero sabemos cómo termina esta historia, ¿sí? Y esto está en el resto de este capítulo de Deuteronomio 1, también ustedes lo pueden leer qué pasó en este episodio en particular. Ahora, volviendo al tema, ¿cuáles son las cosas de Egipto en nuestra vida espiritual que nos hemos traído y que no hemos dado? Quiero volver a la pregunta porque es el tema central que estamos tratando de cubrir hoy. Y la otra pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto? Porque si bien es cierto que Dios nos llamó en algún punto a salir del Egipto espiritual, también es cierto que todos los días ahora nos hace un llamado y nos está haciendo un llamado a nosotros a sacar esas cosas de Egipto, del Egipto espiritual que hemos retenido y que no hemos dejado a lo mejor ir. Como les digo, puede ser cualquiera de una variedad de cosas. Solo por mencionar algunos, puede ser algún resentimiento, puede ser algún pecado, puede ser cualquier cosa que sea un obstáculo que nos esté impidiendo llegar a la verdadera libertad en Cristo. Y la verdad, las cosas que solamente cada persona y Dios, obviamente, pueden saber qué es realmente lo que cada quien cargamos. Ahora veamos qué dice el Nuevo Testamento respecto a lo que debemos hacer. Porque ya leímos todo esto, ya leímos la historia de Israel, tratamos de dar un poquito de continuidad al tema que vimos la vez pasada. Pero Gálatas capítulo 5, vamos a Gálatas 5, en el verso 1, vamos a ver qué dice ahí. Esto es Gálatas 5:1, dice, por tanto estén firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y no sean nuevamente sujetados en un yugo de esclavitud. Lo que nos está diciendo aquí es que no caigamos en lo que cayó el pueblo de Israel en este último relato que leímos en Números, de decir, vámonos de regreso a Egipto. Dios no nos sacó para eso a usted y a mí, no nos sacó para que nos regresemos allá, no nos sacó con ese propósito, no. Dios no dio a su Hijo a liberarnos, a morir de la forma que murió y que Él sufrió para que nosotros nos regresemos a vivir en el pecado. No lo hizo, todo lo contrario. Lo hizo, el precio fue altísimo para que nosotros pudiéramos tener esta libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, que dice aquí en Gálatas 5. Ahora vayamos por favor a Romanos 6, en el verso 16. Romanos 6:16, que dice lo siguiente. Dice, ¿no se dan cuenta que a quienes ustedes ceden como siervos para obedecer, son siervos de aquel que obedecen, si es de pecado hacia muerte o de obediencia hacia justicia? Pero gracias sea a Dios que eran siervos de pecado, pero no obedeció de corazón esta forma de doctrina la cual fue entregada a ustedes. Verso 18, y habiendo sido liberados del pecado, se convirtieron en siervos de justicia. Estaba hablando de algo muy importante aquí, está diciendo, está realmente definiendo lo que es la libertad verdadera. Habiendo sido librados del pecado, se convirtieron en siervos de justicia. Hablo desde un punto de vista humano por la debilidad de su carne, porque así como una vez se dieron sus miembros en esclavitud a la impureza y
ilegalidad y de ilegalidad hacia ilegalidad, así ahora cedan sus miembros en esclavitud a la justicia hacia la santificación. Como les decía hace rato respecto a la fe, si no vamos en una dirección, vamos en la otra, pero son direcciones opuestas. Y es lo que está explicando aquí. Esclavitud hacia el pecado va en una dirección y la servidumbre hacia justicia va en otra dirección totalmente opuesta. Por tanto, verso 21, ¿qué fruto tuvieron entonces en las cosas de las cuales ahora están avergonzados? Porque el resultado final de esas cosas es muerte. Yo creo que cualquiera de nosotros puede pensar en cantidad de cosas, ¿sí? De las cuales estamos avergonzados, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de pensar, de nuestras obras, en algún punto en nuestra vida pasada. Pero dice en el verso 22, pero ahora que han sido librados del pecado y se han convertido en siervos de Dios, tienen su fruto hacia la santificación y el resultado final es vida eterna, que es la promesa hoy para nosotros. Es, vamos a decir, el paralelo de esa promesa hacia la tierra prometida con los hijos de Israel. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, el meollo del asunto es, ¿a quién vamos a decidir ceder nosotros como siervos? Y todo comienza por los pensamientos que nos permitimos tener, porque esos pensamientos dan a luz acciones, y nuestras acciones es lo que nos define. Entonces, ¿cuál es la voz que nosotros vamos a escuchar hoy, mañana? Porque solo hay dos opciones, o somos esclavos del pecado para muerte o somos siervos de justicia para vida, que es donde está la verdad de libertad. El concepto de libertad que tenía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, claramente lo vemos, es libertad, es no ser esclavo y al parecer no tener que pasar ninguna dificultad, eh, no tener que pasar por ciertas cosas, ¿verdad? Eh, Obviamente, como lo acabamos de explicar, la verdadera libertad no tiene nada que ver con eso. La verdadera libertad es realmente servir, decidir servir voluntariamente a Dios, como bien explicado aquí en Romanos. Vamos a Hebreos, ya para ir concluyendo el tema, vamos a Hebreos capítulo 3, porque Hebreos capítulo 3 y una parte del capítulo 4 hablan acerca de esto que acabamos de ver aquí en el Antiguo Testamento. Hebreos 3, vamos a comenzar en el verso 7. Hebreos 3:7 dice, por esta razón, incluso como el Espíritu Santo dice, hoy, si oyen su voz. Y esto es clave, hermanos, porque nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Es el primer paso de lo que nosotros debemos de hacer. Dios nos saca del quito espiritual, como lo decíamos, pero el primer paso es tenemos que escuchar la voz de Dios. Si no escuchamos la voz de Dios, no sabemos ni siquiera hacia dónde vamos, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Si hoy oyen su voz, dice el verso 8, no endurezcan sus corazones como en la rebelión, en el día de la tentación en el lugar desolado que acabamos de leer hace unos minutos. Dice el verso 9, donde sus padres me tentaron y me probaron y vieron mis obras 40 años. Las vieron 40 años porque 40 años fue el castigo, pero Dios no lo había planeado así. Dice, por causa de esto, verso 10, estuve indignado con esa generación y dije, siempre se están extraviando sus corazones y no han conocido mis caminos. Entonces, ¿dónde es esa parte donde nos extraviamos? Usualmente es acá dentro del corazón, nuestra mente. Así que juré en mi ira, verso 11, si entran en mi descanso, dice el 12, tengan cuidado, hermanos, no sea que de pronto haya en alguno de ustedes un corazón malo de incredulidad en apostatar del Dios vivo. Y creo que es el Salmo 95, si no me equivoco, que también habla acerca de este relato, ¿verdad? De cuando tentaron a Dios en el desierto y Dios juró que no iban a entrar en su descanso, no iban a entrar en su reposo. Y nos dice que tengamos cuidado de no tener un corazón malo de incredulidad,
de no estar arrastrando cosas en nuestro corazón que nos hemos traído de Egipto, porque Dios nos saca de Egipto, pero nosotros tenemos que sacar Egipto de nosotros. Tenemos que sacar Egipto de nosotros. Dice en el verso 13, más bien sean animados unos a otros cada día mientras es llamado hoy, porque el día de mañana nadie lo tenemos asegurado. Dice, para que ninguno de ustedes llegue a estar endurecido por el engaño del pecado. Vamos a terminar de leer esto que dice aquí, dice el verso 14, porque somos compañeros de Cristo. Si es que, ahí está el condicional, si es que verdaderamente retenemos firme hasta el final la confianza que tuvimos al principio. La confianza que tuvo el pueblo de Israel al principio era una. Claro que querían ser libres, claro que querían salir. Y aquí pero después en ese relato, esa confianza se perdió, se borró. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice a nosotros aquí es que esa confianza que tuvimos al principio, cuando Dios lo llamó a usted, me llamó a mí, nos sacó del Egipto espiritual, dice que la tenemos que retener firme hasta el final. Dice el verso 15, como está siendo dicho hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones, otra vez como el día de la rebelión, porque algunos luego de oír se rebelaron, pero no todos los que salieron de Egipto por Moisés. Hubo estas dos excepciones de Josué y Caleb, dice, pero ¿con quién estuvo indignado él por 40 años? No fue con aquellos quienes habían pecado, cuyos cuerpos muertos fueron esparcidos en el desierto, en el lugar desolado. Dice, porque eso pasó. Dice, se van a ir al desierto y ya se van a morir. Y a quienes él juró que no entrarían en su descanso, que como les digo, si no me equivoco, creo que es el Salmo 95 el que lo dice, pero dice, excepto aquellos que habían desobedecido. Entonces, vemos que ellos no fueron capaces, verso 19, de entrar a causa de la incredulidad. Que esa es la otra parte que es necesaria y que estamos ahora resumiendo y viendo qué es lo que nos toca hacer. La primera es escuchar la voz de Dios, como lo acabamos de leer. La segunda es la fe. La fe, porque dice que estas personas no fueron capaces de entrar a causa de la incredulidad. Entonces, la segunda parte es la fe. Pedirle a Dios que nos dé esa fe que necesitamos y que nos ayude a trabajar en ella y a desarrollarla. Y a veces ese trabajo va a venir con más pruebas. Si le pedimos a Dios que nos dé verdadera fe, ¿cómo va a responder Dios? Muy probablemente con pruebas para ver si le creemos. ¿Ok? Queremos ejercitar verdaderamente esa fe. Solo hay una forma. Ahora, en el siguiente capítulo, en Hebreos 4, en el verso 1 dice, por lo tanto, deberíamos temer, no sea que tal vez esté abierta una promesa de entrar en su descanso, porque esa es la promesa que nos ha hecho, cualquiera de ustedes pudiera parecer quedarse corto. Y ese es lo que nosotros tenemos por eso tenemos que rendirnos a Dios, para no quedarnos cortos realmente. Dice, porque verdaderamente en el verso 2 hemos tenido el evangelio predicado a nosotros, así como ellos también. Pero la predicación de la palabra no les aprovechó, porque no estuvo mezclada con fe en aquellos que oyeron. Entonces aquí lo refrenda, la fe es totalmente necesaria, porque entre más crezca nuestra fe, más vamos a desprendernos y a despojarnos de esas cosas que nosotros todavía traemos cargando en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí. Y es como panes sin levadura también, que les digo, lo que vamos a estar celebrando durante ese tiempo es, dejamos la levadura, nos despojamos de la levadura, pero comemos el pan que es sin levadura. Y habrá oportunidad para ver esas escrituras ya que se llegue ese tiempo. Entonces, ahí está la otra parte que es necesaria, la fe. Que al final de cuentas, esa fue la gran diferencia con Josué y Caleb. Dice Dios que hubo otro espíritu en ellos, por esa fe. ¿Sí? Ahora vamos a Hebreos 11 para leer un par de versículos en Hebreos 11, que el primero es el verso 1, y ustedes lo conocen muy bien esta escritura, yo creo,
es una de las más, una de las más que se citan, ¿verdad? Acerca de la fe, porque es la definición que la Biblia da. Dice, ahora fe es la sustancia de cosas esperadas y la convicción de cosas no vistas. Si creemos nosotros en la palabra de Dios, aunque no veamos el resultado final, podemos confiar en que es cierto. Podemos tener esa convicción de que lo que no vemos sí está ahí al final. Y viene hablando todo este capítulo de los héroes de la fe, ¿verdad? Así le llaman, las personas que tuvieron fe en la palabra de Dios. Y dice en el verso 6, brincando acá abajo, dice, ahora sin fe es imposible agradar a Dios, porque es obligatorio para aquel que viene a Dios creer que Él existe y que es galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan. Que diligentemente buscan a Dios. Entonces, para poder crecer esa fe necesitamos buscar a Dios. Necesitamos rendirnos a Dios. Necesitamos realmente entregarnos a Dios y hacerlo con diligencia. Que muchas veces es la parte que nos falta, ¿verdad? Porque volvemos a la pregunta, ¿qué son esas cosas que no nos hemos despojado de, que nos trajimos de Egipto? Brincando al siguiente capítulo, en el 12, aquí está la conclusión del asunto y con lo que me gustaría que nos quedáramos hoy también, porque esto es importante, nos da algo práctico que nosotros debemos de hacer. Dice, por tanto, Hebreos 12:1 dice, dado que estamos rodeados por tan gran multitud de testigos, debemos dejar a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos atrapa. Y corramos la carrera puesta delante de nuestro con resistencia, dice aquí. Que digo, resistencia, pues, resistencia que faltó a lo mejor con el pueblo de Israel en ese desierto, ¿no? A lo mejor ciertamente lo acabamos de ver, ¿verdad? Pero nosotros dice, ustedes corran, pero con resistencia. ¿Por qué con resistencia? Porque va a haber pruebas, va a haber obstáculos, no todo va a ser ideal, no todo va a ser esa amplia calzada que quisiéramos que fuera. Pero dice cómo lo tenemos que hacer con resistencia. Verso 2 dice, teniendo nuestras mentes fijas en Jesús, el iniciador y terminador de nuestra fe. Y así como en el antiguo Israel Dios fue el iniciador de su liberación, también la terminó. No la terminó en ese momento que leímos ahora, pero sí la terminó después. Sí cumplió su promesa, sí entró Israel en la tierra prometida y les dijo, esos niños que ustedes dijeron que iban a ser víctimas, ellos iban a entrar. Entonces nosotros tenemos que tener eso bien presente en nuestra mente, que Jesús es el iniciador y terminador de nuestra fe. Sabemos hacia dónde vamos. Dice, quien por el gozo que tenía delante de él resistió la cruz, aunque despreció la vergüenza, y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios. Ahora, mediten profundamente en quien resistió tan gran hostilidad de pecadores contra sí mismo para que no lleguen a estar cansados y desmayen en sus mentes. Para que no desmayemos, para que no nos desanimemos, para que cuando venga un problema no lo magnifiquemos, no lo veamos, no lo engrandezcamos como vimos en el ejemplo de Números, sino que nuestra mente esté en Él, para que no nos cansemos, para que sigamos adelante, para que si Él dice vayan, vamos, porque eso es lo que Él está buscando, eso es lo que Dios está buscando. Entonces, hermanos, en conclusión, como hemos visto hoy, el éxodo del Egipto espiritual es solo el comienzo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Despojarnos de esas cosas que seguimos cargando, que nos hemos traído de allá, es lo que Dios sigue haciendo con nosotros hoy, es ese trabajo. Y nosotros tenemos que decidir querer dejar ser esclavos del pecado y rendirnos a Dios para ser siervos de justicia. Tenemos que tener fe y pedirle a Dios que nos ayude a trabajar para desarrollar esa fe y para que esa fe crezca. Y tenemos que despojarnos, como dice aquí en Hebreos 12, de todo peso, de todas esas cosas que estamos cargando, despojarnos de eso y correr la carrera en la cual Dios nos ha puesto con resistencia. Así que aquí lo vamos a dejar por el día de hoy y nuevamente les agradecemos que se hayan conectado hoy, que tengan todos ustedes un muy feliz resto de sábado.